Agradecer esta invitación que me ha hecho el Ministerio de Hacienda de Paraguay y también la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Así es que es un gusto estar con ustedes. No sé si se escucha bien. ¿Se alcanza a ver la presentación que estoy compartiendo? Perfectamente, profesor. Se le escucha muy bien y se ve muy buena la presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, básicamente, en este panel sobre desafíos de la pospandemia y deuda pública, nos vamos a preguntar un poco, primero, la respuesta fiscal a la pandemia. La verdad es que los países hicieron todo lo que pudieron por tener una respuesta a la pandemia que estuviera a la altura del desafío, pero no todos pudieron hacer un esfuerzo similar. Hay realidades muy distintas entre los distintos países. Y así es así como si uno pudiera, dentro de nuestra región de América Latina, dividir a los países en tres grupos. Los países que tuvieron una respuesta fuerte a la pandemia, aquí tenemos dividido para todos los países, los principales países de la región, un, la respuesta como porcentaje del PIB en sectores no salud y en el sector salud. Y así tenemos tres tipos de países, o tres grupos. Países con expansión fuerte, Chile, Perú y Brasil, que tienen expansiones del orden de 10 a 13 puntos del PIB, del gasto. Esto es una expansión muy fuerte, muy importante, muy significativa. Luego tenemos un grupo de países con una expansión de tipo medio dentro de esquemas de 3 a 6 puntos del PIB, y en este grupo está Paraguay. Y otro grupo de países que está por acá, ¿no es cierto?, con expansiones bastante bajas, donde hubo una respuesta fiscal muy tenue. No hubo un gran uso de la política fiscal para poder salir de la situación, para poder apuntar a la economía, casos de Ecuador, México y Haití, donde los esfuerzos son inferiores a un punto del PIB, ¿no? Entonces, en este grupo, Paraguay está en un punto medio. Ahora, la mayor parte de este impulso fiscal se concentró en general en 2020. 2020, lo vemos acá, ¿no es cierto?, en azul, 2021 en negro y en gris el 2022. Es interesante ver cómo hay países que tuvieron en general, la gran parte del esfuerzo del año 2020, esto es Latinoamérica en promedio, ¿no? Y que tuvieron que ya contraer en 2021. Quiero hacer ver que aquí hay una diferencia importante porque el caso de Chile es atípico. Chile expande fuertemente en 2021, no en 2020. Digamos que es una expansión más tardía que el resto de los países de nuestra región. Pero en general, todos apuntalaron las economías el año 2020, aquí estamos midiendo en puntos del PIB, ¿no? O sea, se ve una fuerte fuerza de tratar de apuntalar las economías. Aquí Paraguay hace su esfuerzo fundamentalmente el año 2020 y luego hay un proceso de consolidación posterior, que es el proceso en el cual estamos en este momento involucrados. Bien, eh, ¿cómo lo vemos a nivel mundial? Porque aquí estamos mirando nuestra región, pero a veces los árboles no dejan ver el bosque. Vemos grupos de países que tienen, en general, los países que están en rojo, que es el caso de México, de Haití, por aquí algún país centroamericano, pero lo que vemos, Ecuador, ¿no es cierto?, es que en general los países con expansiones bajas de gasto se concentraron en África. Y esto tiene algo que ver con algún elemento que vamos a comentar después, que es el acceso de estos países a los mercados de capital. Ese es el tema central, ¿no es cierto? Los países que no expanden menos, en algunos casos puede ser por un tema de convicción o un tema de política, y en otros casos porque no pueden expandir más. Y es así como los países que tienen expansiones de más de 10 puntos del PIB, fundamentalmente en Norteamérica, algunos países en Europa, y los que están sobre 7,5% del PIB, que también es una expansión muy importante, también están dentro de las economías avanzadas. Otra manera de ver esto, esta respuesta fiscal, que fue en general sin precedentes en magnitud y velocidad, es
si nosotros miramos en términos de el balance fiscal, ¿quiénes son los que más expanden, los que tienen el mayor deterioro de sus cuentas fiscales? Las economías avanzadas, advanced economies, ¿no? Después vienen grupos de países que expanden bastante, que son los mercados emergentes. Y aquí están este grupo de países de ingresos bajos, países en desarrollo de ingresos bajos. Este grupo aquí en gris. Y básicamente con estos tremendos deterioros en los balances fiscales, lo que tenemos aquí en el cuadrito, en el gráfico de la izquierda, es los aumentos de deuda pública, que en un periodo muy corto de tiempo, en un año o dos, son aumentos del orden de 15 o más puntos del PIB. Los aumentos de deuda pública en los países emergentes son menores y por aquí son solo 5 puntos del PIB los aumentos de deuda pública en las economías de ingresos más bajos. Entonces, la posibilidad de expandir parece que tiene una correlación con los ingresos que tienen los países. Bien, pero esto nos lleva a entender las condiciones que se enfrentaban, las condiciones financieras que se enfrentaban en ese momento. Y esta respuesta, ¿no es cierto?, ocurre en medio de condiciones financieras históricamente favorables, condiciones financieras. Si ustedes van a ver, por ejemplo, en términos de la tasa de interés larga de las economías avanzadas, es cercana a 0,5, está entre 0 y 0,5 el año 2020, ¿no? Estas son las condiciones. A mí me gusta mucho mostrar este gráfico porque creo que esto muestra que estas son las mejores condiciones en casi 150 años. No habíamos tenido, en el momento de la pandemia, una situación tan favorable para acceder a deuda para las economías avanzadas. Y es así como se llega a niveles récord de deuda pública en las economías avanzadas, sobre 120 puntos del PIB, con tasas de interés que están en ese momento, en el momento de la pandemia, que están en menos de 1,1%, ¿no? Condiciones muy favorables para expandirse, y esto en menor medida para los países en desarrollo, pero también, excepto los países que no tienen acceso a mercado de capital. Este es un tema mayor, y como lo que vamos a ver es el aumento en la deuda pública en América Latina, y lo que vemos acá es que desde 2019, ¿no es cierto?, todas las economías de la región han tenido un incremento más o menos significativo de deuda pública. Por aquí está Paraguay, ¿no es cierto?, que tiene, junto con Chile y Perú, tiene los menores niveles de deuda pública de la región. Pero todos los países aumentaron su deuda en niveles promedios. Aquí tenemos el promedio para Latinoamérica, del orden, aquí tenemos, ¿no es cierto?, 2019, 2020, ¿no es cierto?, y 2022. Y en 2022, en general, con un fuerte aumento en sus niveles de deuda. Bueno, eso significa que nosotros tenemos en promedio un deterioro en las condiciones fiscales del grueso de la región, que en este momento está en fase de consolidación fiscal. Un incremento que, si lo miramos, es más o menos de 10 puntos porcentuales, más o menos de 10 puntos del PIB, ¿no?, de deterioro en términos de mayor nivel de deuda pública. ¿Y qué escenarios tenemos? Le tomamos prestado estos gráficos porque es interesante entender que para América Latina y el Caribe las deudas aumentaron de niveles de 58 puntos del PIB hacia niveles cercanos superiores a 70 puntos del PIB, pero van a seguir creciendo. Entonces aquí hay un desafío mayor en términos de la sostenibilidad de las deudas de América Latina, que queda con una posición fiscal mucho más débil después de esta crisis y de la pandemia, ¿no? Y los exportadores de materias primas están en situación mejor, que lo son el grupo de países que tienen sus ingresos que derivan más bien del turismo, países de América Central y el Caribe fundamentalmente. Bien, después de esto queremos ahondar en algunos desafíos y riesgos macroeconómicos que estamos enfrentando.
Lo primero, veamos los desafíos macro. Rápidamente, ya lo vamos a ver en un gráfico a continuación, una desigual recuperación post-pandemia que se suma a los riesgos de recesión, no de recesión local, sino de recesión mundial. Este es un primer desafío macro importante, el riesgo de una recesión mundial en un escenario en que los países se han recuperado en forma muy distinta luego de la pandemia. Segundo, aumento de la inflación y política monetaria más restrictiva. Todos los países, como lo vamos a ver, casi todos los países están sufriendo aumentos muy significativos de la inflación. En tercer lugar, desequilibrios financieros y posibles burbujas en precios de activos. En particular, posibles burbujas en precios de activos inmobiliarios, de activos financieros, en que, ¿qué significa eso? El riesgo de una burbuja que va creciendo y en algún momento explota. Y como si esto fuera poco, nos cae la guerra, ¿no es cierto? La guerra en Ucrania, el COVID y las cadenas de suministros, es decir, las dificultades que hemos tenido en las cadenas de suministro. Esto nos condiciona un escenario muy exigente para la consolidación fiscal, porque estamos justo consolidando fiscalmente nuestras economías para lograr la sostenibilidad de la deuda pública en momentos en que en el mundo hay peores condiciones financieras. Las condiciones financieras se están volviendo más restrictivas y especialmente para las economías emergentes. Pero ahondemos por un minuto en los riesgos inflacionarios y financieros. En primer lugar, esta idea, el aumento de la inflación es generalizada y a niveles sin precedentes. No tomemos algunos casos que tienen inflaciones de 50% o como es el caso de Venezuela, sobre 500%, sino que miremos el caso más generalizado. Casi todos los países, con la excepción de algunos países en Asia, han tenido aumentos muy fuertes en la inflación. Lo segundo es que la persistencia del shock inflacionario ha sido mayor a la esperada y combina factores de oferta y demanda. ¿Por qué factores de oferta? Porque, claro, tenemos todos los problemas en la cadena de suministros. Y factores de demanda, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, que hemos tenido expansiones monetarias y fiscales sin precedentes. En algunos países de nuestra región, esto se suma a lo que aquí en mi país, en Chile, hablamos como romper ese chanchito, ¿no es cierto?, que es esa alcancía donde tenemos los ahorros, ¿no es cierto?, cuando se han hecho los retiros en los fondos de pensión. Y eso ha estimulado fuertemente la demanda y ha exacerbado la inflación. Riesgos financieros. En primer lugar, lo que es un hecho evidente, que las tasas de interés han aumentado. Yo les mostraba las tasas cercanas entre 0 y 0,5 para bonos largos de países avanzados, de economías avanzadas. Bueno, hoy día la tasa del bono norteamericano está un poco bajo 3%, ¿no? O sea, ha habido un aumento significativo en esa tasa. El otro problema junto con este aumento de la tasa de interés es que el riesgo de rollover para economías emergentes ha aumentado. O sea, cuando vayamos a refinanciar las deudas, nos vamos a encontrar con condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más onerosas que las que tenemos hoy día. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, esto en medio de condiciones financieras, no estamos hablando de las locales, las globales que se han deteriorado, y esto inyecta volatilidad a los precios de los activos. Bueno, simplemente mostrarles lo heterogénea de la recuperación, el producto perdido durante la pandemia para distintas regiones. Nosotros vemos, esto está comparando hacia el año 2022, cómo estaba el producto en cada una de estas regiones, ¿no es cierto?, comparado con la proyección que existía para 2022 antes de que golpeara la pandemia. Y vemos que los países que menos sufren son las economías avanzadas y por aquí un grupo pequeño de países en el Medio Oriente y en Asia Central. Para el mundo estamos un 4% abajo. ¿Y dónde está Latinoamérica? Estamos casi un 5% abajo de lo que habría sido la proyección de producto en 2019 para 2022 si no hubiéramos tenido pandemia. Hemos perdido una cantidad importante de producto respecto del que podríamos haber tenido. La inflación sube de forma generalizada en el mundo. Y aquí vemos que en todas las regiones,
aquí se me fue para atrás. Aquí estamos. Entonces, la inflación aumenta en forma generalizada a niveles sin precedentes. En Latinoamérica estamos por sobre el 10%. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a niveles cercanos al 8%. La única región del mundo donde esto ocurre en mucho menor medida o no ocurre es en Asia. Asia es una región que ha permanecido, especialmente Japón, también China, bastante inmune, no completamente, pero bastante inmune a las presiones internacionales. Bueno, en este escenario, a mí lo que me gustaría es ahondar en un punto para ir terminando con mi presentación, es la importancia de la institucionalidad fiscal en este escenario. Las instituciones fiscales son cruciales para todos los países, pero especialmente para los que son intensivos en recursos naturales. Y esto es algo que nosotros hemos estudiado se ha estudiado en economía en forma bastante detallada. Los países más intensivos en recursos naturales tienen más volatilidad y por tanto es más importante restarle volatilidad a través de instituciones fiscales. Ya vamos a ahondar un poco en este tema. Este marco, ¿no es cierto?, de institucionalidad fiscal debiese estar compuesta por los siguientes tres elementos. El primero, ¿no es cierto?, una regla fiscal con una visión de mediano y largo plazo. Esta no es una regla fiscal con una visión de corto plazo, sino mirando al mediano y largo plazo. En segundo lugar, la existencia de fondos soberanos. Y en tercer lugar, una institución fiscal independiente como es el Consejo Fiscal. Yo diría que esta es la trilogía en materia de una institucionalidad fiscal 2.0. Regla fiscal, fondos soberanos y algo como un Consejo Fiscal. Bueno, y aquí voy a hacer una afirmación que viene de algo de investigación, y es que la diferencia en los marcos fiscales de los países, fueron un elemento diferenciador de la respuesta de los países a la pandemia del COVID-19. Es decir, los países que tenían o mayores niveles de ingresos, o los que tenían una situación fiscal ordenada con una institucionalidad fiscal adecuada, fueron los que más pudieron acudir a apuntalar sus economías. ¿No es cierto? Países más ricos o los que tienen conducción fiscal responsable en los años previos a la llegada del virus tuvieron más espacio para actuar. Y una vez que termine la pandemia, los gobiernos van a estar, ¿no es cierto?, más endeudados, los estados tendrán menores activos y en muchos casos para enfrentar la necesidad, como está ocurriendo ya en varios países de la región, de realizar un ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad a mediano plazo de sus cuentas fiscales. Este ajuste fiscal que están experimentando varios países de la región es necesario, pero ocurre con un mal timing, porque está ocurriendo al mismo tiempo de un tremendo ajuste monetario. Entonces tenemos contracción fiscal y contracción monetaria. Eso va a llevar a situaciones bastante más complejas, bastante complicadas, flirteando por ahí con la recesión. Y encima nos cae, por supuesto, otra complicación, que es la guerra de Rusia en Ucrania. En este contexto, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal debe ser un objetivo prioritario para la política económica en los próximos años. Y yo hago esta afirmación en general para América Latina, para mejorar la institucionalidad fiscal, para ayornarla, para adecuarla a las mejores prácticas, y lo hago también como una propuesta, como una idea para Paraguay. 11 países latinoamericanos tienen algún tipo de regla fiscal, todas de origen nacional, una regla fiscal propia. Regla de gasto tienen la gran parte de los países. Regla de ingreso, ninguno. Regla del balance presupuestario, casi la totalidad. Y regla de deuda, solamente Ecuador, Panamá y Perú. Y veamos cómo estamos en materia de consejos fiscales. 8 países latinoamericanos
tienen consejos fiscales y la mitad han implementado de estos consejos tareas que han estado asociadas a la pandemia. Es decir, nosotros tenemos consejos fiscales que se llaman de distinta forma, pero en Brasil, por ejemplo, se llama Institución Fiscal Independiente, pero llamémoslo como un título genérico, consejos fiscales. En algunos casos están creados por ley, en algunos casos están creados por decreto. Es mejor tener un consejo fiscal autónomo, independiente, creado por ley, ¿no? En Colombia se llama de otra manera. En Paraguay existe esto en la ley en la ley fiscal que está en este momento en el Congreso, ¿no es cierto? Que de alguna manera una ley 2.0 de institucionalidad fiscal, donde existe esta idea, ¿no es cierto?, de crear ahí mismo la creación de un consejo fiscal, pero todavía no se ha implementado, por eso no está en esta lista Paraguay. Tuvo consejo fiscal, pero en este momento, hasta donde entiendo, no está operando. Bien, las tareas asociadas a la pandemia de los consejos han entregado análisis rápidos sobre impactos económicos y presupuestarios, promueven la transparencia sobre procedimientos fiscales de emergencia, miden el costo de medidas y monitorean la activación de la cláusula de escape o suspensión de la regla fiscal. Esta es una cláusula que en general tienen las reglas fiscales, que en determinadas condiciones tienen cláusulas de escape, ¿no? Bueno, con esto yo quiero, dejando esta tarea, estos mensajes, yo quiero concluir con 4 puntos. El primero es que debemos trabajar en el fortalecimiento de las instituciones fiscales, las anclas, las reglas, los marcos de política para poder llegar a tener una institucionalidad fiscal 2.0. Muchos países se han dejado estar, algunos no las tienen y algunos tienen reglas o institucionalidad que no sirve y no está de acuerdo a las mejores prácticas que tenemos en este momento. Bueno, el segundo punto, segunda lección, yo diría desafío para el mediano plazo es que tenemos que tener mucha mejor colaboración, mayor y mejor colaboración internacional, sanitaria y financiera. Hemos enfrentado la pandemia con un nivel de colaboración internacional relativamente bajo. De alguna manera, muchos grupos y países han tenido que rascarse con sus propias uñas. Este era un momento para testear esta cooperación, esta coordinación internacional. Y vamos a tener que convivir, como lleguemos, como lo hagamos, con los legados de esta crisis. 2 legados negativos, complicados. Niveles de deuda fiscal bastante mayores y niveles de desempleo mayores. Aunque los países han recuperado sus niveles, de varios países han recuperado no la tendencia, pero sí los niveles de empleo que tenían a comienzos o antes de que comenzara la pandemia, todavía el desempleo es más alto que el que teníamos, los empleos no se han recuperado y por lo tanto ahí tenemos un desafío bastante mayor. Y por último, hay un tema con el crecimiento de largo plazo. Necesitamos potenciar la inversión pública y privada y una recuperación verde. Aprovechemos la riqueza que tenemos en energías renovables en nuestra región, en la reconversión que se está haciendo, ¿no es cierto?, de nuestra matriz energética para potenciar estas energías y generar polos de desarrollo amigables con el medio ambiente y también inclusiva, porque en esta recuperación deben participar todos. Muchas gracias.